Capítulo 1. El beso que lo empezó todo. La máscara de terciopelo picaba contra la piel de Mark, y dejó escapar un suspiro dramático mientras la ajustaba. Por tercera vez esa noche. El gran salón de baile era una deslumbrante muestra de excesos. Las arañas de cristal brillaban en lo alto, lanzando un resplandor dorado sobre un mar de invitados enmascarados. El aire zumbaba con el sonido de risas, copas de champán chocando y el murmullo de una orquesta en vivo tocando un vals demasiado elegante para su gusto. Se volvió para fulminar a Julian con la mirada, quien estaba a su lado viéndose demasiado complacido consigo mismo. «Me trajiste aquí con pretextos falsos», susurró Mark. Julian, vestido con un conjunto intricado de azul marino y plata que lo hacía parecer un príncipe de cuento de hadas, sonrió con picardía. «Yo no hice nada de eso. Dije que sería una experiencia. Y mírate. Experimentando». Mark resistió el impulso de lanzar su champán a la cara de Julian. «Dijiste fiesta pequeña. Esto no es una fiesta pequeña. Esto es un baile de máscaras para la élite de la ciudad, y yo destaco como un pulgar dolorido». «Oh, por favor», Julian se burló. «¿Con esa mandíbula y esos ojos? Encajas perfectamente. Solo relájate. Abraza el misterio. Incluso podrías encontrar a un apuesto extraño que haga tu noche interesante». Mark puso los ojos en blanco, pero no discutió. Julian tenía la manera de forzarlo a situaciones que luego, molesto, admitía que habían sido divertidas. Aún así, necesitaba un momento para respirar. Se alejó de la multitud, abriéndose paso entre los invitados enmascarados en atuendos lujosos, hasta que llegó a los bordes del salón de baile. Las alcobas tenuemente iluminadas a lo largo del lado proporcionaban algo de respiro del espectáculo abrumador. Mark se apoyó contra la fría pared de mármol, cerrando los ojos por un momento. No estaba necesariamente en contra de la idea de misterio e intriga, pero la versión de Julian a menudo incluía demasiado caos. Justo cuando estaba a punto de profundizar en sus pensamientos, alguien chocó contra él. El impacto fue repentino, un calor sólido contra su pecho, el más leve aroma a cedro y colonia cara infiltrándose en sus sentidos. Vaya. Mark apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que unas manos fuertes agarraran sus brazos para estabilizarlo. El extraño era alto, su presencia imponente incluso en la tenue iluminación. La mirada de Mark se alzó, encontrándose con unos penetrantes ojos gris-azul detrás de una elegante máscara negra. Su respiración se entrecortó, el tipo de reacción a la que no estaba acostumbrado solo por mirar a alguien. Comenzó Mark, pero las palabras desaparecieron cuando las manos del hombre no lo soltaron. Inmediatamente. El mundo fuera de la alcoba se sentía distante. La música, las risas, el tintineo de los vasos, todo se desvanecía en el fondo. Por un segundo eran solo ellos, encerrados en esta pequeña franja de espacio don. El aire se sentía denso con algo innegable, algo eléctrico. Luego, sin pensar, sin lógica, sin el exceso de análisis al que era propenso, Mark actuó. Por impulso. O tal vez no fue solo él. Tal vez ambos se movieron al mismo tiempo. Sus labios se encontraron en una avalancha de calor y hambre, un beso que parecía haber estado esperando ocurrir toda la noche. Mark apenas se dio cuenta, sus propias manos aferrándose a la cintura del extraño, acercándolo más. El hombre respondió de la misma manera, una mano deslizándose hacia arriba para sujetar la parte trasera del cuello de Mark. Sus dedos entrelazándose en su cabello. El beso fue profundo, lento al principio, luego desesperado, como un secreto que ambos trataban de decir, pero para el cual no tenían las palabras. El pulso de Mark palpitaba. Sus sentidos abrumados. El calor del cuerpo del hombre presionado contra él. El aroma de cedro, la manera en que movía sus labios, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, pero estaba tan perdido en ello como Mark. Entonces, un repentino estallido de movimiento desde el salón de baile rompió el momento. Una ola de invitados se derramó en el espacio cerca del rincón, y justo así, el extraño se apartó. Mark apenas tuvo tiempo de darse cuenta de lo que había sucedido antes de que el hombre diera un paso atrás, desapareciendo entre la multitud con gracia sin esfuerzo. «Espera», empezó Mark, pero ya se había ido. Su respiración era desigual, su cuerpo aún zumbaba por el beso. Miró dentro de la multitud, buscando, pero los rostros enmascarados se mezclaban todos juntos. El momento, aquel que había inclinado todo su mundo, terminó antes de que pudiera siquiera asirlo. Mark presionó sus dedos sobre sus labios, el corazón acelerado. ¿Quién era él? ¿Y por qué sentía que necesitaba encontrarlo? Rápido. Capítulo 2. La búsqueda comienza con algunas pistas falsas. Mark no estaba obsesionado con el beso. Para nada.
Ni siquiera cuando se sorprendió tocándose los labios distraídamente en medio de una reunión. En el trabajo. No cuando pasó una cantidad vergonzosa de tiempo en la sección de fragancias de los grandes almacenes. Olfateando discretamente cada colonia con base de cedro como un loco. Y ciertamente, no cuando se encontraba reviviendo el momento en su cabeza tarde en la noche, cuestionando. Si había imaginado la forma en que los labios de los extraños se ajustaron a los suyos, como si hubieran sido hechos. El uno para el otro. Sí, nada obsesionado en absoluto. Por eso, cuando Julian dramáticamente golpeó una carpeta en la encimera de la cocina de Mark la siguiente noche, declarando que era su archivo del caso de investigación, Mark gimió y escondió su rostro entre sus manos. No estás seriamente haciendo de esto una cosa, murmuró Mark, con la voz amortiguada. Oh, ya es una cosa. Julian se sentó en el taburete frente a él, sus ojos brillando de emoción. Tuviste un beso en un baile de máscaras Mist. Erioso, único en la vida, que te dejó sin aliento. ¿Y quieres que te crea que vas a dejarlo pasar? Vamos, querido. Eres un romántico de corazón. Me niego a dejar que mueras solo con tu colección de listas de reproducción de crisis existencial. Mark miró entre sus dedos. En primer lugar, esas playlists están seleccionadas para tener profundidad emocional. En segundo lugar, ni siquiera sabes si vale la pena encontrar a este tipo. Julian hizo un gesto de horror fingido. El escándalo. La traición. La autoilusión. Mark, te he visto salir con hombres que tienen la personalidad de pan caducado. Y ninguno de ellos te ha hecho parecer tan enamorado como te ves ahora. No me veo enamorado. Julian lo ignoró y abrió la carpeta. Entonces, vamos a revisar las únicas pistas que tenemos sobre el hombre misterioso. Mark gimió otra vez, pero se inclinó hacia adelante a pesar de sí mismo. Las pistas. 1. El aroma de la madera de cedro. Mark ya había establecido que el 90% de las colonias de lujo olían como variaciones a madera y riqueza, así que esto no era particularmente útil. 2. Una voz profunda y provocativa, que podría describir a cualquier cantidad de hombres atractivos que trabajaban en finanzas, leyes, o en el tipo de cargos de alto poder que los hacían pensar que eran un regalo de Dios. ¿Para la humanidad? 3. La forma en que se sentían sus labios, lo cual era completamente inútil como pista y solo una excusa para quemar. Volviera a obsesionarse. Julian tocó la lista con una sonrisa molestamente satisfecha consigo mismo. ¿Ves? Tenemos una pista. Eso no es una pista, protestó Mark. Eso es una vaga idea de un hombre atractivo que me besó en la oscuridad. Julian desestimó su falta de fe. Detalles, detalles. Por suerte para ti, resulta que soy extraordinariamente bueno en el trabajo de detective. Mark resopló. ¿Tú crees que lanzarte al caos cuenta como trabajo de detective? Absolutamente. 4. La primera confusión de identidad. A la mañana siguiente, Mark se sentó en su café favorito, con los dedos alrededor de su taza de café. Mientras Julian escaneaba la sala como un depredador cazando a su presa. Tenemos que hacer esto aquí, murmuró Mark. Escucha, si no empezamos por algún lado, vas a morir solo, y tendré que adoptar 20 gatos en tu honor. Julian sorbió su espresso. Es en el mejor interés de ambos. Mark puso los ojos en blanco pero se congeló a medio sorbo cuando un hombre pasó junto a su mesa, y de repente. Todo encajó. Alto, cabello oscuro, traje afilado, ese mismo aroma a cedro tras él. Mark no pensó. Simplemente actuó. Se levantó de su asiento, giró al tipo, antes de que pudiera intervenir un solo pensamiento racional. Sus labios estaban sobre los del extraño. Durante medio segundo, juró sentir la misma oleada de calor e intensidad del baile de máscaras. Entonces, ¿qué demonios? Mark se echó hacia atrás, horrorizado mientras el hombre, un completo desconocido, no el hombre misterioso, lo miraba. Atónito. Alrededor de ellos, todo el café había quedado en completo silencio. Alguien soltó un audible jadeo. Mark deseaba desaparecer en el suelo. Julian, el traidor, se reía a carcajadas. Yo, Mark balbuceó, avergonzado. Pensé que eras. No lo soy, el hombre espetó, enrojeciendo mientras tomaba una servilleta y se limpiaba dramáticamente los labios como si hubiera sido envenenado. Mark huyó del café antes de que su alma pudiera abandonar su cuerpo. Julian lo alcanzó 10 minutos después, todavía riendo tan fuerte que apenas podía respirar. Oh, Dios mío, resolló Julian. Ese fue el mejor momento de mi vida. Mark gimió. No volveré a mostrar mi cara allí. Oye, al menos sabemos que estás comprometido con la búsqueda. Mark fulminó con la mirada.
Entra la detective Flora. Más tarde esa noche, Mark se negó a responder a los mensajes de Julian, lo que significó que Julian recurrió al plan B. Trayendo refuerzos. Flora llegó al apartamento de Mark sin previo aviso, con 2 cafés y una caja de pasteles. Flora, la prima de Julian, era la definición de sentido común. Vestida con una chaqueta de cuero, perpetuamente cafeinada y claramente el cerebro de la familia, ella lo miró como si ya estuviera juzgando sus decisiones. Entonces dijo, sorbiendo su café, te has convertido en un peligro público, según oí. Mark fulminó con la mirada a Julian. ¿Por qué eres así? Julian solo sonrió. Flora suspiró. Mira, si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. Necesitas una estrategia. O dijo Mark secamente, podría simplemente dejarlo pasar. Tanto Julian como Flora lo miraron fijamente al unísono. Mark suspiró. Está bien. ¿Cuál es la estrategia? Flora sonrió con malicia. Averiguamos quién fue invitado a ese baile de máscaras y empezamos a reducir las posibilidades. No más besos a hombres al azar en cafés. Mark murmuró, fue un accidente. Flora arqueó una ceja. Seguro que lo fue. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Elian se apoyó contra la ventana de su oficina, mirando el horizonte. Debería haber hablado esa noche. Debería haberse detenido de observar a Mark desde las sombras, divertido por el ridículo. Adorable caos que había hecho de esta búsqueda. Pero parte de él disfrutaba de la persecución. Una lenta y satisfecha sonrisa se dibujó en sus labios. Mark lo encontraría eventualmente. Y cuando lo hiciera, Elian planeaba asegurarse de que el próximo beso no fuera un error. Capítulo 3. El rival de negocios que podría ser el indicado. Mark golpeó su pluma contra el escritorio, mirando el correo electrónico en su pantalla. La línea del asunto decía, nuevo cliente, alta prioridad. El cuerpo del correo electrónico contenía solo un nombre que provocó un dolor de cabeza inmediato en el cráneo de Mark. Elian Whitmore. Mark había oído hablar de él. Todo el mundo había oído hablar de él. CEO de Whitmore Holdings, una empresa IMBO. Lucrada en marcas de lujo, inversiones de alto nivel. Y una clientela exclusiva con la que Mark usualmente nunca tenía que tratar. Su firma de diseño trabajaba con grandes nombres, claro, pero el mundo de Elian era otro nivel completamente. Un lugar de todo a medida, círculos exclusivos y riqueza generacional que olía a poder y a dinero antiguo. Sus dedos se movieron nerviosos. Ya no le caía bien este tipo. Aún así, un contrato es un contrato. Y este era uno enorme. Agarró su tableta y portafolio, los metió en su bolsa y se dirigió a la reunión que arruinaría su mañana. Primeras impresiones, o por qué Mark odia a Elian inmediatamente. Whitmore Holdings tenía exactamente el tipo de oficina que Mark esperaba. Toda de paredes de cristal, muebles minimalistas y un aire de eficiencia silenciosa y despiadada. Mark se sentó en la elegante sala de conferencias, girando su bolígrafo entre los dedos cuando la puerta finalmente se abrió. Y ahí estaba él. Un león Whitmore. Alto, ridículamente bien arreglado. Un traje hecho a medida que probablemente costaba más que todo el alquiler del apartamento de Mark. Cabello oscuro peinado hacia atrás lo suficiente para parecer sin esfuerzo, no forzado. Y esos ojos. Agudos, evaluadores, gris tormenta, con solo un toque de travesura. Mark inmediatamente lo desaprobó. Especialmente cuando los labios de Elian se curvaron en una sonrisa conocedora. Eres el diseñador. Dijo Elian, lento y suave, como si tuviera todo el tiempo del mundo para disfrutar de esta conversación. Mark apretó la mandíbula. Eso decía el correo electrónico, sí. La sonrisa de Elian se profundizó mientras tomaba asiento frente a él. ¿Esperaba a alguien, diferente? Mark parpadeó. ¿Qué se supone que significa eso? Elian se encogió de hombros elegantemente. Pensé que me enviarían a alguien más. Su mirada recorrió el traje de Mark, deteniéndose lo suficiente como para dejar claro que estaba evaluando. Elegante. Mark frunció el ceño. Me visto para la funcionalidad. Puedo ver eso. Los ojos de Elian brillaron con diversión. Mark tomó una respiración muy profunda. La reunión, o por qué Elian es el peor. Mark comenzó su presentación, guiando a Elian por los conceptos de marca para la nueva campaña de Whitmore Holdings. Fue preciso, profesional, enfocado, y Elian. Elian era imposible. Cada vez que Mark hacía un punto, Elian lo contradecía. No de manera agresiva, no de manera grosera, sino con la arrogancia casual de un hombre que estaba acostumbrado a tener la razón. Ese esquema de color es un poco pedestre.
comentó Elian en un momento, estudiando los modelos digitales en la pantalla. Mark apretó la mandíbula. Es moderno, elegante y atemporal. Es seguro, corrigió Elian, golpeando suavemente la mesa con un dedo. No hago las cosas seguras. Mark exhaló abruptamente. Me contrataste por mi experiencia. Si no querías algo seguro, deberías haberme dicho que tu estética de marca era caos. De multimillonario, punto. Elian se rió, bajo y rico, y Mark odiaba que eso le provocara un escalofrío. No me importa un poco de caos, dijo Elian, fijando su mirada en la de Mark. Algo en la forma en que mantuvo contacto visual un segundo demasiado largo hizo que el estómago de Mark hiciera algo molesto e irritante. No estaba seguro si quería golpear a este hombre o besarlo. Lo cual era preocupante. El incidente del café, o como Mark se humilla completamente. Para cuando la reunión se extendió a su segunda hora, la paciencia de Mark había llegado a su límite. Entre el comentario calmado y presumido de Elian y la forma en que se recostaba como si fuera dueño del mundo, Mark estaba a segundos de lanzar algo. En cambio, agarró su café, tomó un sorbo, y entonces Elian dijo algo irritante. Sobre jugar demasiado seguro. Y Mark, sin pensar, estampó su taza, lo cual habría estado bien. Excepto que la tapa no estaba bien puesta. Y el café, todavía caliente, se derramó sobre la mesa. Y sobre el muy, muy caro traje de Elian. Silencio. Mark se quedó congelado. Elian miró lentamente su ahora arruinada camisa y blazer manchados de café. Julian se iba a reír hasta otra dimensión cuando escuchara esto. ¿Yo? Empezó Mark, sintiendo como si su alma entera abandonara su cuerpo. ¡Oh, Dios! Elian levantó la mirada y en lugar de ira o frustración, había algo peor. Diversión. Mark lo odiaba. Tengo que decir, dijo Elian, desabrochando casualmente su blazer arruinado, esta es la primera vez que una reunión de negocios termina con alguien tirándome café. La cara de Mark ardía. Yo no lo tiré. Fue un accidente. La sonrisa de Elian se profundizó. Mark no podía ser responsable de sus acciones. Yo, pagaré la cuenta de limpieza, murmuró Mark. Ya calculando mentalmente cuántas semanas de ramen instantáneo tendría que comer si ese traje costaba lo que él pensaba. Elian inclinó la cabeza, considerándolo. Oh. Mark entrecerró los ojos. Oh. La mirada de Elian era demasiado intensa, demasiado calculadora, demasiado familiar. Oh. Murmuró Elian, con voz baja y burlona, podrías compensármelo de otra manera. El estómago de Mark se hundió. No eran las palabras en sí. Era la forma en que Elian las decía. La forma en que su voz tenía ese mismo tono suave y conocedor que el hombre en el baile de máscaras. Mark frunció el ceño, repentinamente incómodo. Elian sabía algo. Y a Mark no le gustaba eso. La verdad. Para uno de ellos, al menos. Lo que Mark no se dio cuenta fue que Elian lo había reconocido de inmediato. Desde el segundo en que entró en esa sala de conferencias. Esa noche en el baile de máscaras había sido inesperada, pero Elian no era el tipo de hombre que dejaba pasar oportunidades. Se le escaparan de entre los dedos. ¿Y ahora? Ahora tenía a Mark exactamente donde lo quería. Mark podría no saber a quién había besado esa noche, pero Elian sí. Y se iba a asegurar de que Mark lo descubriera de la forma más exasperante posible. Capítulo 4. La revelación casi. Mark estaba perdiendo la cabeza. Esa era la única explicación lógica para lo que le estaba sucediendo. Durante semanas había estado obsesionado con el recuerdo de ese beso robado en el baile de máscaras, persiguiendo sombras e indicios que no llevaban a ninguna parte. Pero ahora había otro problema. Uno mucho más irritante, exasperante e imposible de ignorar. Elian Whitmore. Mark siempre había sido el tipo de persona que confiaba en sus instintos, y sus instintos le decían que algo en Elian no cuadraba. La forma en que Elian lo miraba, como si supiera algo que Mark no. La forma en que hablaba, como si cada palabra estuviera destinada a desarmarlo. La forma en que su presencia hacía que la piel de Mark ardiera. Tan molesto como desconcertante. Estaba alterando la mente de Mark. Y no ayudaba que Elian pareciera disfrutar cada segundo de ello. Así que cuando Julian lo arrastró a una gala benéfica, Mark ya estaba en vilo, con sus pensamientos girando de una forma que le hacía odiar todo. ¿Por qué estoy aquí otra vez? Mark refunfuñó, ajustando sus gemelos mientras entraban al gran salón de baile. Un lado dramáticamente. Porque necesitas dejar de ser un viejo gruñón a la tierna edad de 30 años. Tengo 29. Lo mismo. Mark fulminó con la mirada.
Pero Julian lo ignoró, ya escaneando la sala como un depredador en busca de chismes frescos. El salón de baile era insoportablemente extravagante. Candelabros dorados, una orquesta en vivo tocando algo clásico e impresionante, y un mar de invitados elegantemente vestidos que parecían nunca haber experimentado un problema económico en sus vidas. Mark lo odiaba. Y entonces, lo vio. Elian, de pie al otro lado del salón vestido con un smoking negro perfectamente ajustado, sosteniendo una copa de champán como si fuera dueño del mundo entero. A Mark se le cortó la respiración. Maldición. Elian ya era demasiado atractivo para la tranquilidad de Mark, pero verlo así, vestido para matar, emanando poder y encanto sin esfuerzo, era injusto. Antes de que Mark pudiera darse la vuelta e irse, la mirada de Elian lo encontró, aguda, consciente y fijada en él como un objetivo. Mark se congeló. Y entonces, Elian sonrió con desdén. Un juego de cercanía y sospecha. Mark no iba a hablar con él. Ese era su plan. Un sólido y completamente razonable plan que duró 5 minutos antes de que Elian lo encontrara. En el bar. «Te ves bien», comentó Elian, su voz suave como la seda y el doble de peligrosa. Mark frunció el ceño. No necesito consejos de moda de un hombre que probablemente tiene un sastre personal en marcación rápida. Elian se rió. Es justo. Tomó un sorbo lento de su champán. Pero te estaba dando un cumplido, no un consejo. El cerebro de Mark cortocircuitó por un momento antes de obligarse a mantenerse enfocado. Había algo demasiado familiar en esta conversación. La burla. La diversión. La forma en que. La voz de Elian se sentía como una trampa en la que Mark estaba dispuesto a entrar. Y luego, sucedió. Elian se inclinó, solo un poco demasiado cerca, lo suficiente para que Mark sintiera el calor de su aliento, y murmuró, realmente debería ser más cuidadoso en los bailes de máscaras. El cuerpo entero de Mark se tensó. Su corazón latía con fuerza, esa voz. El mismo tono exacto, el mismo matiz burlón, la misma cadencia profunda y rica que había susurrado contra sus labios esa noche. El mundo de Mark se tambaleó. No podía ser. ¿Podría? Antes de que pudiera exigir respuestas, Julian apareció de la nada y se metió en su conversación. Con un jadeo dramático. «Oh, Dios mío», soltó Julian, ojos abiertos con júbilo escandaloso. «No puedo creer esto». «¿Estás comprometido?» Todo el mundo se detuvo. El estómago de Mark se hundió. ¿Qué? Elian parpadeó, claramente tomado por sorpresa. Julian se volvió a Mark, horrorizado. «Mark, no lo sabía. No te habría traído aquí si hubiera sabido que tu pequeña obsesión por el multimillonario ya estaba comprometido». Mark sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró a Elian, buscando una negación, algo que le dijera que esto era otro de los desastres excesivos de Julian. Elian abrió la boca para hablar. Pero Mark ya había tomado una decisión. Dio un paso atrás, su pecho apretado, su pulso rugiendo en sus oídos. Por supuesto, el único hombre que había hecho que su corazón latiera rápido, el hombre que lo había besado. Como si fuera algo digno de perseguir, era solo otra fantasía inalcanzable. Mark tragó con fuerza, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Cierto, dijo, su voz plana, inescrutable. Bueno, felicidades. Entonces, antes de que Elian pudiera decir una sola palabra para detenerlo, Mark se dio la vuelta y se alejó. Las consecuencias. Mark apenas recordaba cómo había salido afuera. El aire fresco de la noche le golpeó como una bofetada, pero no despejó su mente. Estaba furioso, no solo con un león, sino consigo mismo, por caer al beso de un extraño. Por haberse dejado envolver en algo que nunca estaba destinado a ser. Por pensar por un estúpido segundo que tal vez esta vez, sería diferente. El sonido de pasos detrás de él le hizo apretar la mandíbula. Mark, la voz de Elian. Mark no se dio la vuelta. Vuelve adentro, tu prometido probablemente se está preguntando dónde estás. Elian soltó un respiro agudo. Julian está equivocado. Mark rió amargamente. Claro. Está bien. No estoy comprometido. Mark finalmente se dio la vuelta, ojos ardiendo con frustración. Entonces, ¿por qué no dijiste eso ahí dentro? ¿Por qué me dejaste ir pensando? Se detuvo antes de decir algo. Algo de lo que no se podía retractar. Algo demasiado honesto. Elian lo miró de verdad. Su expresión era indescifrable, pero por primera vez desde que se conocieron, no parecía presumido, burlón ni compuesto sin esfuerzo. Decía que quería decir algo.
Algo que realmente importaba. Pero antes de que pudiera hacerlo, Julian, el ajeno y desastroso Julian, salió corriendo, agitando su teléfono como un lunático. Ups, soltó Julian. Aparentemente mi fuente estaba equivocada. Elian no está comprometido. Mi error. Mark lo miró con absoluta furia. Elian suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Increíble. Mark soltó un agudo respiro de agotamiento. Y luego, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se fue. Capítulo 5. La tormenta que lo cambia todo. Mark debería haberlo sabido. Julian estaba detrás de esto. El impecable retiro en la montaña. La doble reserva accidental. El hecho de que solo quedaba una cabaña disponible. Todo tenía las huellas del entrometido Julian por todas partes. Esto es un secuestro, murmuró Mark, dejando caer su bolso en el gastado suelo de madera de la lujosa cabaña. Se volteó, mirando con disgusto a Elian, que estaba al lado de la majestuosa chimenea, con los brazos cruzados mientras él observaba a Mark con esa expresión irritantemente calmada. No es secuestro si ambos tenemos llaves, señaló Elian, molesto pero sereno. Mark resopló, pasándose una mano por la cara. Recuérdame matar a Julian cuando regresemos. Elian sonrió. Te ayudaré. Mark ignoró la manera en que su estómago se retorció ante esa sonrisa. La tensión entre ellos había sido innegable desde la gala. La forma en que Mark se había marchado, después de pensar que Elian estaba comprometido, la manera en que Elian había intentado explicar. Como Mark se había negado a escuchar. Y ahora estaban atrapados juntos en una cabaña durante una tormenta. La ironía era dolorosa. Afuera, el viento aullaba entre los árboles, la lluvia golpeando contra las ventanas de la cabaña con creciente ferocidad. El clima reflejaba perfectamente el estado de ánimo de Mark. El punto de quiebre. Pasó una hora en un silencio incómodo. Mark trató de ignorar la presencia de Elian, pero era imposible. Elian estaba demasiado cerca, demasiado distraído, descansando en el enorme sillón junto al fuego como si perteneciera allí. Como si perteneciera en todas partes. Mark apretó la mandíbula. No parece que te moleste en absoluto la situación. Elian lo miró, divertido. Debería. Sí. Mark cruzó los brazos. Porque no quiero estar aquí contigo. La sonrisa de Elian no vaciló. Y, sin embargo, aquí estamos. Mark inhaló bruscamente. Necesitaba mantenerse en control. Necesitaba hacerlo. Elian espetó. ¿Vas a dejar de jugar alguna vez? Algo cambió en la expresión de Elian. No estoy jugando, dijo Elian, su voz más baja, más firme que antes. Mark se congeló. La luz del fuego parpadeó, lanzando sombras cálidas sobre el rostro de Elian, resaltando los ángulos afilados de su mandíbula, la profundidad penetrante de sus ojos. Mark tragó saliva. Entonces dime la verdad. Elian exhaló lentamente, poniéndose de pie. Ya lo sabes. El pecho de Mark se tensó. Lo sabía. Lo había sabido desde hace tiempo. La voz, las bromas, la forma en que Elian lo miraba. Como si tuviera todas las respuestas, pero estaba esperando a que Mark lo descubriera por sí mismo. La forma en que Mark había deseado con tantas ganas estar equivocado. Porque si Elian era el hombre de la mascarada, entonces significaba que todos los sentimientos que Mark había estado evitando, el anhelo, la frustración, la atracción innegable, eran reales. No una fantasía. No un misterio pasajero. Reales. Y de pie justo frente a él. La voz de Mark era apenas un susurro. «Eras tú», Elian asintió. «Era yo». Mark contuvo el aliento. Dio un paso atrás, luego se detuvo. «¿Lo sabías todo este tiempo?» Los labios de Elian se apretaron. Lo deduje esa noche en la reunión. Mark soltó una risa temblorosa y de incredulidad. «¿Y no dijiste nada?» La mandíbula de Elian se tensó. «Porque no quería que te enamoraras del misterio». Mark lo miró fijamente. «¿Qué?» Elian se pasó una mano por el cabello, luciendo, por primera vez. Frustrado. Inseguro. Vulnerable. Si te hubiera dicho de inmediato, murmuró Elian, manteniendo la mirada de Mark, ¿me habrías mirado de la misma manera? Mark abrió la boca, luego la cerró. Porque no lo sabía. El disfraz había sido emocionante, fascinante, romántico de una manera que la realidad nunca era. ¿Se habría permitido ver más allá de eso? Elian suspiró. Quería que te enamoraras de mí. No solo de la idea de mí. El corazón de Mark latía con fuerza. Porque maldita sea,
Eso era lo más injustamente, irritantemente, ridículamente romántico que alguien le había dicho, y no sabía si quería golpear a Elian o besarlo sin sentido. El momento en que todo cambia. La tormenta arreciaba más afuera, el trueno retumbaba por las montañas, pero la verdadera tormenta estaba dentro de la cabaña, dentro de Mark, dentro de este momento. Se dio la vuelta, con las manos apretadas. Deberías habérmelo dicho. La voz de Elian fue silenciosa. ¿Habrías escuchado? El pecho de Mark se tensó. No tenía una respuesta para eso. El silencio se extendió entre ellos, denso y pesado, con todo lo no dicho. Y entonces Elian se movió. Despacio. Cuidadosamente. Como si esperara a que Mark lo detuviera. Mark no lo hizo. Elian extendió la mano, rozando sus dedos a lo largo de la muñeca de Mark, apenas tocando, pero fue suficiente. Mark tomó una bocanada de aire. Y entonces se dio la vuelta. Y Elian estaba justo allí. Sus rostros a centímetros de distancia, su respiración desigual. Sus cuerpos tensos, atrapados en el espacio entre la precaución y la rendición. La voz de Mark era apenas un susurro. Me vuelves loco. Los labios de Elian se curvaron. Igualmente. Entonces, finalmente, Mark cerró la distancia. Sus labios se encontraron, lentos y profundos, un beso que era más que solo deseo, más que solo el fuego que había ardido entre ellos durante semanas. Era una promesa, una confirmación, una realización de que esto no era solo un momento pasajero. Las manos de Elian sujetaron la cintura de Mark, acercándolo, y Mark se dejó caer en eso, en el calor, en la certeza de esto. Cuando finalmente se separaron, con los corazones agitados y sin aliento, Elian apoyó su frente contra la de Mark. ¿Todavía estás enojado conmigo?, murmuró Elian. Mark exhaló una suave risa. Sí. Los labios de Elian rozaron los suyos, burlándose, pero me estás besando de todos modos. Mark sonrió, con los ojos entrecerrados. Cállate, y lo besó de nuevo. Capítulo 6. Amor, risa, y un final feliz. Mark se despertó sintiéndose diferente. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, no había inquietud en su pecho. No había pensamientos ansiosos. No estaba repitiendo una docena de escenarios diferentes en su mente, buscando respuestas que siempre habían estado justo frente a él. En su lugar, había calidez. Una presencia sólida a su lado. Y la realización de que no estaba solo. Abrió los ojos parpadeando, la luz del sol de la mañana filtrándose a través de las cortinas, proyectando suaves tonos dorados sobre las paredes de madera de la cabaña en la montaña. Elian todavía dormía a su lado, su oscuro cabello ligeramente revuelto contra la almohada. Su respiración lenta y regular. Mark se tomó un momento para simplemente mirarlo. Aún no estaba seguro de cómo habían llegado allí, de besos robados en un baile de máscaras, a peleas, malentendidos, y aquella tormentosa confesión a la luz del fuego. Pero nada de eso importaba ahora. Porque por primera vez, Mark no estaba buscando algo. Ya lo había encontrado. Y esa realización era aterradora, pero también, de alguna manera, lo más pacífico del mundo. Confesiones matutinas. Elian se movió ligeramente, sus pestañas parpadearon. Antes de abrir los ojos, una lenta y consciente sonrisa curvando sus labios. «¿Estás viéndome dormir?», murmuró, la voz aún áspera del sueño. Mark se burló. «Absolutamente no». «Eso sería raro», canturreó Elian. «Mentiroso». Mark puso los ojos en blanco y se dejó caer de nuevo contra las almohadas. «Eres imposible». «Y sin embargo, todavía estás aquí», señaló Elian, moviéndose para apoyarse sobre un codo. Mirando hacia abajo a Mark con esa expresión exasperantemente confiada. Mark resopló. Desafortunadamente, se rió Elian, extendiendo la mano para trazar sus dedos a lo largo de la muñeca de Mark. En un movimiento suave y distraído que hizo que el corazón de Mark hiciera algo completamente embarazoso. ¿Puedo decirte algo?, preguntó Elian. Mark giró la cabeza para encontrarse con su mirada. Depende. ¿Vas a decir algo exasperante? Elian sonrió. Probablemente. Mark suspiró dramáticamente. Está bien. Adelante. Elian no bromeó, no sonrió esta vez. En cambio, habló en voz baja, honestamente. Estaba esperando que lo averiguaras, admitió. Mark frunció el ceño. El baile de máscaras. Elian asintió. Desde el momento en que me di cuenta de que eras tú, quería ver si lo entenderías por tu cuenta. Por tu cuenta, Mark gruñó, cubriéndose la cara con las manos. Así que solo estuviste viendo cómo sufría. Elian se rió.
No sufrir. Solo dejándote tomarte tu tiempo. Mark lo miró a través de sus dedos, sospechoso. Y si nunca lo descubría, la expresión de Elian se suavizó, entonces habría encontrado otra manera. A Mark le disgustaba lo mucho que eso le hacía dar vueltas en el estómago. Dios, murmuró Mark, sacudiendo su cabeza. Eres tan molestamente romántico, Elian sonrió con malicia. Dices eso como si fuera algo malo. Mark murmuró algo incoherente, pero definitivamente no estaba sonrojado. Un gran gesto, con la intromisión de Julian. Más tarde esa tarde, Mark recibió un mensaje muy críptico de Julian. Julian, vístete bien. Algo formal. Y confía en mí, querido, me lo agradecerás después. Mark sospechó problemas de inmediato. Y cuando apareció Elian, ya vestido con un smoking exageradamente bien ajustado, sosteniendo un elegante sobre negro, Mark supo que algo estaba pasando. Elian le entregó el sobre, con sus ojos brillando de diversión. Mark dudó antes de abrirlo. Dentro había una sola tarjeta con 4 palabras familiares. Encuéntrame a medianoche. La respiración de Mark se detuvo. Sus ojos se alzaron hacia Elian, sospechoso. ¿Qué es esto? Elian se encogió de hombros, fingiendo inocencia. Una sorpresa. Mark entrecerró los ojos. ¿Está Julian involucrado? Elian sonrió con un rictus. Julian pudo haber ayudado, pero todo esto es cosa mía. Mark exhaló, sintiendo una mezcla de anticipación y emoción reticente. Juro, murmuró. Si esto es otro de tus ridículos movimientos de poder, me marcho. Elian se inclinó, presionando un beso rápido y juguetón en su mejilla. No lo harás. Y maldita sea. Tenía razón. Máscara, toma 2. Esa noche, Mark se encontró a las afueras de un lugar exclusivo en una azotea, vestido con un elegante traje negro y sosteniendo una máscara familiar. La música flotaba en el aire. Un vals, justo como antes. Y cuando entró, se encontró con una vista que le quitó el aliento. Todo el lugar había sido transformado en un baile de máscaras privado. Las arañas de luces doradas parpadeaban arriba, proyectando una luz suave sobre una pista de baile vacía, la silueta de la ciudad extendiéndose infinitamente más allá de las ventanas de cristal. Pero solo había una persona más allí. Elian. Vestido de negro, con su máscara en su lugar, de pie en el centro de la sala como si este fuera el lugar al que siempre había pertenecido. Mark no se emocionaba. Bueno, tal vez un poco. Elian dio un paso adelante, extendiendo una mano. ¿Bailas conmigo? Mark suspiró ruidosamente, pero su pecho se sintió estúpidamente cálido. Eres tan dramático, murmuró, pero tomó la mano de Elian de todos modos. Y como antes, bailaron. Pero esta vez, no había máscaras entre ellos. No había histerio, no había incertidumbre. Solo ellos. Y eso marcó toda la diferencia. Un último beso que quitó el aliento. A medida que la música desaceleraba, Elian acercó a Mark, su mano apoyada cálida y firmemente contra la parte baja de la espalda de Mark. Aquí es donde comenzamos, murmuró Elian. Mark tragó saliva. Sí, los ojos de Elian reflejaban algo más profundo esta vez. Algo real. Algo cierto. Y este es el momento en el que dejamos de fingir, añadió Elian. Mark apenas tuvo tiempo de responder antes de que Elian inclinara su barbilla hacia arriba y lo besara. ¿Y fue? Todo. Lento, profundo, innegable. Sin máscaras. Sin juegos. Sin huir. Solo ellos. Mark se derritió, enredando sus dedos en el cabello de Elian, acercándolo más. Vertiendo todo en el beso. Cuando finalmente se separaron, Elian apoyó su frente en la de Mark, con una rara y genuina sonrisa en sus labios. Mark exhaló temblorosamente. Está bien, admitió. Tal vez esto fue un poco romántico. Elian soltó una risita, presionando otro suave beso en sus labios. No dejaré que lo olvides. Mark gimió. Dios, me arrepiento de todo. Elian sonrió con picardía. No, no te arrepientes. Mark suspiró dramáticamente, pero se permitió inclinarse hacia el calor de Elian. Porque por una vez, solo una vez, no estaba persiguiendo el romance. Lo había encontrado por sí solo. Epílogo: un amor desenmascarado. Mark estaba de pie en el balcón de su apartamento, mirando el horizonte de la ciudad mientras el sol se sumergía bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de dorado y violeta. El zumbido familiar del tráfico abajo se mezclaba con el sonido distante de la música de un bar en la azotea. Calle abajo. Habían pasado 6 meses desde el baile de máscaras que lo inició todo.
6 meses desde que accidentalmente se enamoró del hombre más exasperante, arrogante, ridículamente encantador que había conocido. Un fuerte par de brazos se envolvió alrededor de su cintura por detrás, y Mark ya ni siquiera se estremecía. Él se recostó en el calor, permitiéndose relajarse, y sintió la familiar presión de los labios de Elian contra el costado de su cuello. «Estás meditabundo», murmuró Elian contra su piel. Mark puso los ojos en blanco. «Estoy reflexionando». Elian se rió entre dientes. «Es lo mismo». Mark dejó escapar un suspiro dramático. «Sabes, hace 6 meses hubiera dicho que eras la peor persona que había conocido. ¿Y ahora?» Mark giró ligeramente la cabeza, sus ojos encontrándose con los de Elian, sus caras a escasos centímetros. «Ahora, he confirmado que de hecho eres la peor persona que he conocido». Elian sonrió con picardía, completamente impasible. «Y sin embargo me amas de todos modos». Mark resopló, tratando y fallando en reprimir su sonrisa. «Desafortunadamente». Elian se inclinó, rozando sus labios sobre los de Mark en un beso lento y provocador. «Creo que quieres decir afortunadamente». Mark soltó una risa suave, fundiéndose en él. Beso, sus dedos enredándose en el cabello de Elian. «Sí. Afortunadamente». La intromisión de Julian continuó. Su momento de paz se rompió cuando la puerta principal se abrió de golpe sin previo aviso. «La próxima vez toca», Julian dijo Mark sin siquiera darse la vuelta. Julian entró dramáticamente, llevando 2 botellas de champán y una bolsa de pasteles. «Por favor, básicamente vivo aquí a estas alturas». «No, no vives», dijo Elian con frialdad. Julian lo ignoró, dejándose caer en el sofá y quitándose los zapatos como si pagara alquiler. «De todos modos, estoy aquí para celebrar», Mark levantó una ceja. «¿Celebrar qué?» Julian sonrió. «El aniversario de 6 meses de mi mayor logro como casamentero, obviamente». Elian gimió. «No vas a reclamar el crédito por esto». Julian gesticulaba exageradamente. «¿Perdón?» «Orquesté todo el desastre del retiro en la montaña. Sin mí, ustedes dos aún estarían dando vueltas el uno alrededor del otro, ahogándose en una tensión sexual no resuelta». Mark se cubrió la cara con las manos. «Por favor, por el amor de Dios, no digas tensión sexual mientras estoy comiendo». Julian descorchó el champán de todos modos. «Para mí, el héroe desconocido de esta historia de amor». Mark le lanzó un cojín del sofá. Julian lo atrapó a medio aire. Grosero, sonrió Elian, envolviendo nuevamente un brazo alrededor de la cintura de Mark. «Por más que odio admitirlo, podrías haber ayudado». Julian jadeó dramáticamente. «¿Finalmente reconoces mi genialidad?» Mark suspiró, recostando su cabeza contra el hombro de Elian. «Dios, esta es mi vida ahora». Elian besó su sien, con la voz suave y afectuosa. «Sí, y te encanta». Mark murmuró algo ininteligible, pero no se movió. «¿Por qué sí?» Quizás él sí lo amaba.